Bueno, vamos a darle continuidad a lo que tenemos. Ahora vienen las alteraciones de la circulación venosa traducidas en ingurgitación yugular y los pulsos carotídeos. Antes de entrar ya de lleno a la exploración cardiovascular. La exploración es simple en cuanto a inspección, palpación, percusión, pero es más compleja en la auscultación. Para eso sí vamos a tener que venir a ensayar aquí al CESAM con el modelo del tórax, así como se oyeron los ruidos respiratorios. También se pueden oír algunos ruidos cardíacos anormales y normales. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a compartir aquí. Bueno, lo último que vimos ayer fue la cianosis central y periférica. Para que se vea cianosis tiene que haber más de 5 gramos de hemoglobina que no alcanza oxigenación. Ya vimos que la cianosis central tiene como causas principales enfermedad pulmonar crónica o trastornos cardiovasculares estructurales como las cardiopatías congénitas con cortocircuitos de izquierda a derecha. Y esta es una cianosis periférica, que es el fenómeno de Raynaud, que dijimos que podía ser una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria. Es enfermedad secundaria cuando se asocia a otros trastornos inmunológicos como enfermedades de la colágena. Ahora vamos a ver la presión venosa yugular. ¿Esto qué traduce? En la medición de la presión venosa yugular traduce el volumen sanguíneo efectivo y la función y el grado de funcionalidad del corazón. Ahorita vamos a ver por qué. Se puede medir indirectamente en forma así como que no exacta, ¿sí? Y se puede medir directamente. La forma indirecta, de alguna manera, nos traduce el volumen sanguíneo a través de la medición de la presión venosa central. Esto se hace colocando un catéter a nivel de la entrada de la cava en la aurícula derecha o de plano en la aurícula derecha, lo cual se hace en forma invasiva, ¿sí? Pero existen también formas no invasivas como la que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, un método de medición inexacto pero útil en la práctica de la presión venosa yugular es sentar al paciente en un sitio cómodo y bien iluminado, poner al paciente en una posición en decúbito dorsal con la cabeza elevada a 30 grados. Esto es importante porque en decúbito total todos tenemos ingurgitada la yugular y así no se vale. Eso ya lo habíamos visto en cuanto a cuello. Se hace una observación de la vena yugular externa e interna. En la yugular interna se pueden observar algunas oscilaciones en la mitad inferior del cuello, que es una traducción de la contracción del ventrículo derecho, que puede hacer que se regrese un poquitito de sangre hacia la vena yugular. Esas son algunas características normales que pueden observarse en las venas yugulares. Aquí está. Si yo tengo a un paciente acostado, viendo esquemáticamente que estas fueran las cavidades derechas del corazón, aquí, el corazón del lado derecho, que es el que va a recibir la sangre que viene de la cabeza, del tórax, del abdomen, de las extremidades, a través de la vena cava. Y si el paciente está acostado, es normal que se vea ingurgitada la vena, ¿sí? Totalmente normal. Fíjense cómo se ve la vena esquemáticamente llena, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el paciente lo colocamos a 30 grados, como aquí, que está así, a 30 grados? Bueno, aquí está casi a 45. Pues la presión venosa traducida con la ingurgitación yugular, pues está reducida y ya no se debe ver la yugular más que en su punto de entrada hacia el tórax, como es aquí en esta zona. Y si al paciente de plano lo sentamos y lo ponemos a 90 grados, pues de plano la yugular va a adquirir sus dimensiones normales cuando no hay enfermedad, claro, y no se debe ver ingurgitada. Entonces, la forma idónea es a 30 grados, que sería aquí, ¿sí? Sí se ven las líneas, ¿verdad?
Sí, doctor. Bueno, y entonces se coloca el paciente con una elevación a 30 grados, se coloca una regla en sentido perpendicular a nivel del ángulo de Lewis, que es aquí, donde está la unión del manubrio con el cuerpo esternal, y luego se ve el grado de ingurgitación de la yugular, que aquí está con esa línea negra, más negra, ¿sí? Y se mide con una regla que se coloca a esta altura, y depende del número de centímetros que se observen en la regla, eso nos dice el grado de presión que tiene la yugular. Como les digo, es un método inexacto, pero un método práctico que se puede utilizar. ¿Queremos exactitud? Entonces nos tenemos que ir a un método invasivo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya habíamos hablado cuando se habló de la semiología de cuello, que la ingurgitación yugular tenía grados. Grado 1 es cuando solamente se asoma en el hueco supraclavicular y llega hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Grado 2 es cuando se monta sobre el esternocleidomastoideo y llega hasta su borde anterior. Y grado 3 cuando llega hasta el ángulo del maxilar, ¿sí? Aquí se ve claramente sin las marcas que rebasa el 1, que rebasa el 2 y que prácticamente se ve ingurgitado hasta el ángulo maxilar. Y este pues, es un paciente que está, o una paciente, porque es mujer, a 30 grados, y lógicamente que si eso tiene, pues tiene una ingurgitación yugular. ¿Qué traduce? Pues traduce que la sangre que debería vaciarse fácilmente en el ventrículo derecho del corazón no se puede vaciar, porque hay un obstáculo que impide que la sangre entre en esta zona. ¿Ese obstáculo qué puede ser? O sea, algo está evitando que la sangre penetre al ventrículo derecho. Esos obstáculos pueden ser o una valvulopatía, o sea, una válvula estrecha, como en este caso sería la tricúspide, que deja un orificio de paso de la sangre entre la aurícula y el ventrículo muy reducido y que por lo tanto haga que la sangre se regrese hacia la aurícula súper congestionada no permite que se vacíe sangre que viene del exterior del corazón y lógicamente que eso se va a regresar y va a formar un remanente a nivel yugular. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí, doctor. eso solamente es un ejemplo. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Suponiendo que aquí ahora sí tenemos una válvula que sí tiene apertura, ¿sí? Y que el orificio de vaciamiento de la aurícula al ventrículo es amplio, pero tiene el nacimiento de la arteria pulmonar antes de dividirse en pulmonar izquierda y en pulmonar derecha, ¿sí? Tiene incremento de la presión de la arteria pulmonar, aunque la válvula esté sana. Pues lógicamente que el ventrículo va a batallar para vaciarse hacia la arteria pulmonar, eso se va a ver traducido en un estancamiento de la sangre a nivel de la aurícula, ¿sí? Y lógicamente que eso va a provocar, pues, estancamiento sanguíneo en el sistema venoso de vaciamiento hacia la aurícula derecha y ingurgitación yugular. Les estoy poniendo solamente algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, eso traduce la ingurgitación yugular. O disfunción del ventrículo derecho, o alteraciones valvulares, o problemas a nivel de hipertensión de la pulmonar, o de plano, insuficiencias valvulares que permiten que se regrese la sangre cada que el ventrículo se contrae y choca la sangre de entrada con la sangre de salida hacia la arteria pulmonar y hemodinámicamente eso produce ingurgitación.
Ese es el sentido clínico de la ingurgitación yugular. Les hablaba de que existen formas o métodos invasivos. La forma de acceso más fácil y confiable es a través de la vena cefálica. Meter un catéter a nivel periférico. Hay una forma que se llama PIC, que es la introducción de un catéter periférico que se instala a nivel central, que sería este, ¿sí? Hay otra forma de acceso a nivel de la subclavia, que es esta, ¿sí? Donde el paciente se le tiene que introducir mediante un introductor, que es una aguja, un catéter directamente a la yugular, a la subclavia, y ese catéter tiene una medida estándar, por lo cual sabemos que se queda o a nivel de la yugular, perdón, de la vena cava, o a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Y con eso, pues estamos dando pie a dejar instalada una vía de invasión venosa que permite hacer una medición más exacta de la presión venosa central. ¿Y para qué sirve medir la presión venosa central? Pues para ver cómo está, en primer término, el volumen sanguíneo, y en segundo término, o en ambos objetivos, el grado de funcionalidad de las cavidades derechas del corazón, la función cardíaca. Eso venía en la primera diapositiva esta de ¿qué traduce la ingurgitación yugular? ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, doctor. Sí. Bueno. Ya pasamos de la vena ahora a las arterias. Acuérdense que en el examen cardiovascular están mezclados en cierta forma lo que se alcanza a ver en las primeras arterias o venas, o que entran o que salen del corazón, según sea el caso de vena o arteria. Por su cercanía con el corazón, son las más confiables para traducir cierto grado de funcionalidad cardíaca. El pulso carotidio normalmente es uno de los pulsos más confiables para evaluar el nivel de funcionalidad cardíaca. ¿Se acuerdan que cuando vimos cuello, señalaba que cuando un paciente cae en paro y se le hacen maniobras de reanimación, yo puedo ver en un monitor instalado en un paciente en condición crítica que sí hay actividad del corazón? Pero si esa actividad no se traduce en un pulso carotidio palpable, es una actividad eléctrica sin pulso, así se llama. Y eso para fines prácticos, a pesar de que existe actividad cardíaca en un monitor o en un registro de electrocardiograma, pues no está produciendo perfusión de los tejidos periféricos y por lo tanto es equivalente a un paro. Entonces, esa es la importancia del pulso carotidio, que es uno de los pulsos más accesibles y que más fácilmente nos dicen si el corazón está trabajando en forma satisfactoria. ¿Qué se puede hacer con el pulso carotidio? Se pueden hacer inspección, palpación y auscultación. La percusión no. ¿Qué se ve en la inspección del pulso de la carótida? En el aspecto externo, el pulso carotidio puede ser visible, no siempre, pero puede ser visible. Si la carótida está muy dilatada y tortuosa, se puede ver como un vaso abultado que pulsa, ¿sí? Si se palpa y se palpa un frémito, que dijimos que era una turbulencia palpable, eso traduce o una irradiación de un soplo valvular, particularmente procedente de la aorta, ¿sí? Las disfunciones valvulares de la aorta se traducen en una irradiación del soplo de la aorta hacia el cuello, ¿sí? Y eso se corrobora después de palpar un frémito en la auscultación. En la auscultación se puede oír un soplo muy intenso, grado 4, que traduce estenosis de la aorta, de la válvula aórtica, estenosis valvular,
O bien, estrechez de la aorta debido a una placa aterosclerótica. Es diferente estenosis valvular, eso lo vimos en el dolor isquémico del corazón. Es diferente estenosis valvular a estrechamiento aórtico por ateromatosis, que eso se llama estenosis aórtica por placas de ateroma, ¿sí? Bueno, hasta aquí no hay pregunta. ¿Se entiende? Ateromatosa. Todo bien, doctor. Bueno, entonces, de eso no vamos a abundar porque lo vimos en cuello. No sé si se acuerdan que incluso era una pregunta de examen. Si la carótida está estrecha, lo cual va a dar un frémito o un soplo intenso que se oye localmente en el cuello, para que sea riesgoso una disminución de la perfusión hacia el primer órgano que sufre por estrechez de la carótida, ¿sí? Es el cerebro y puede producir una insuficiencia circulatoria cerebral. Para que eso se dé, debe haber una estenosis de la aorta superior, cuando es estenosis por ateromatosa, superior al 70% de la luz de la aorta, ¿sí? 70 o más. Eso lo hemos visto cuando cuello. Porque todos en edad adulta y al llegar a la vejez podemos llegar a sufrir estenosis aórtica ateromatosa, pero en algunos no se traduce con síntomas de insuficiencia circulatoria cerebral. Cuando la estenosis ya es tan severa que hace que la carótida vea reducido su lumen por incremento del grosor de las paredes de la arteria, o sea, aquí con placas de ateroma, ¿sí? Contra una pared que pudiera estar normal, pues lógicamente que el flujo sanguíneo que es capaz de pasar por aquí es diferente conforme se va avanzando la estenosis. Si avanza la estenosis y se vuelve cada vez más amplia en el lumen de la carótida, pues la reducción del flujo vascular a través de la carótida también se va a modificar. Y entonces, pues ahora sí se va a batallar más para pasar, ¿verdad? Y eso va a producir sufrimiento de los órganos que son, digamos que, tributarios de la circulación carotidia, particularmente el cerebro. Bueno, ahora sí, entrando de lleno a la exploración cardiovascular. Les decía que en todos los segmentos corporales se debe intentar una exploración completa. Y la exploración incluye inspección, palpación, percusión y auscultación en ese orden. El tórax cardiovascular, como el tórax respiratorio, sí permiten hacer las 4 maniobras de exploración, que son estas. Hay segmentos del cuerpo, como por ejemplo cuello o cráneo, en los que pues, se evita la percusión o se evita pero todo lo demás se puede hacer. O en cráneo, pues no se hace auscultación, etc. Pero aquí sí se hacen las 4 cosas. En la exploración del corazón, estrictamente dicha, o sea, la exploración cardiovascular, corazón y aorta, se hace lo que se hace en toda inspección. Acuérdense que toda inspección debe incluir 4 cosas, 3 cosas, perdón. ¿Cuáles son? Forma, ¿qué más? Simetría. Volumen, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Estado de la superficie. Estado de la superficie. Esos son los datos que debemos ver en toda inspección desde el punto de vista clínico. Y la forma.
Lógicamente que siendo el corazón un órgano interno, pues yo no lo puedo ver desde el exterior. Pero cuando el corazón está, digamos que afectado por una patología estructural, sí va a producir modificaciones de su forma y tamaño que van a traducirse en alteraciones visibles. Aquí les digo que la forma, volumen y estado de la superficie del tórax y el área precordial se tienen que describir. Y luego sigue la localización del choque de la punta. Choque de la punta en algunos textos viene como punto de máximo impulso cardíaco, abreviado de esta manera. Pero es más común y más evidente la definición de choque de la punta. Ahorita vamos a decir en qué consiste. Y por último, también se pueden ver algunos latidos precordiales anormales, ¿sí? Como por ejemplo el latido en cúpula de Barr, el latido sagital, etcétera, que ahorita los vamos a describir. ¿Dónde se localiza el choque de la punta? Normalmente, cuando el corazón tiene dimensiones normales, nosotros podemos ver en un paciente ligeramente levantado de la cabecera a 30 grados que el corazón sufre impulsos de cada que se contrae para bombear sangre hacia la circulación general. Y entonces, al aproximarse a la pared anterior del tórax, puede aparecer una sensación o una visualización del impulso cardíaco a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio clavicular. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. ¿Cuánto mide normalmente ese punto de máximo acercamiento del corazón hacia la pared anterior del tórax? Aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro. Estamos hablando de centímetros cuadrados, ¿sí? No siempre es visible. ¿Por qué? Porque si un paciente está gordito o un paciente tiene el corazón en el centro, como alejado de la pared anterior del tórax, como el tórax en tonel del enfisema pulmonar. En el caso de las mujeres y algunos hombres que hay o ginecomastia o adiposidad, pues puede haber mamas voluminosas y ya no permite verse el choque de la punta. Y otros factores como por ejemplo hipovolemia, si hay poco volumen que movilizar por parte del corazón, pues lógicamente que no se va a ver un latido vigoroso. Y por último, pues una situación rara, anómala, que en lugar de que el corazón esté como debe ser, dirigido hacia la izquierda, el corazón esté hacia la derecha, en la denominada dextrocardia, ¿sí? Esta es dextrocardia y este es el normal. Entonces, eso lógicamente que hace que cambie la visualización posible del choque de la punta. Y en conclusión, no siempre se ve, pero siempre lo debemos buscar. ¿Que vamos a batallar más en estas condiciones que están aquí mencionadas y subrayadas? Pues sí, pero lógicamente que se pretende que lo intentemos ver, ¿sí? Aquí está en un esquema la inspección dinámica del área cardíaca, el choque de la punta que tanto les he estado mencionando ahorita. Este está dado normalmente por el roce o golpeteo del ventrículo izquierdo sobre la caja torácica en cada contracción que se traduce a la periferia en una onda de pulso. La localización es en el quinto espacio intercostal, aquí está, ¿sí? Línea medio clavicular. Esa es la ubicación normal de choque de la punta de un corazón que no está crecido y que tiene una actividad por manejo de volumen normal. Ustedes cuando presencien que un clínico explora a un paciente, van a darse cuenta que pareciera mentira que aunque un clínico sea un ancianito, un viejito, un hombre en edad madura o un recién egresado de la especialidad con buena formación clínica, siempre va a buscar el choque en la punta. No crean que esto es una cosa hipotética, siempre lo va a buscar, porque eso es parte de la observación clínica de una exploración cardiovascular. Otra forma, ya dijimos que era el punto de máximo impulso, era un sinónimo del choque de la punta, PMI o punto de máximo impulso.
choque de la punta, que es la forma más común de denominación de este fenómeno, o también latido del ápex o punta del corazón, o apexiano. Ya hemos enfatizado demasiado dónde se ubica, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular o hemiclavicular. Aquí está. ¿Sí? Generalmente, mientras más chiquita es la persona y tiene un tórax con menos desarrollo muscular y adiposo, es más fácil verlo. Por eso se dice que antes de los 20 años es fácil buscarlo y percibirlo. Bueno, esta es una situación un poquitito discutible porque también hay niños y jóvenes obesos y la obesidad es un factor en contra de la visualización del choque de la punta. Hasta aquí no hemos dicho que le ponemos la mano al paciente como aquí. Esto ya es palpación del choque de la punta. ¿Sí? En realidad, pues, hasta aquí estoy mezclando inspección con palpación nada más por aprovechar la imagen esta de la ubicación del choque de la punta. ¿Sí? ¿Qué pasa en las anormalidades del choque de la punta? Por ejemplo, si yo tengo un corazón que late en forma arrítmica, puedo darme cuenta en la simple visualización del choque de la punta. Y luego a veces resulta que se ve más el latido a este nivel que el nivel del quinto espacio intercostal, línea clavicular izquierda, medio clavicular izquierda. Si yo lo veo más aquí, ¿qué quiere decir? Que late más fuerte el lado derecho del corazón que el lado izquierdo, como por ejemplo una hipertrofia del ventrículo derecho, que se va a ver traducida en un latido paraesternal izquierdo, que es lo que se ve aquí. ¿Sí? Ya eso algunas le llaman en algunos textos latido sagital. ¿Por qué sagital? Porque en los planos anatómicos, acuérdense que tenemos planos transversos, planos sagitales, planos transversales, y el plano sagital es este, el vertical. Entonces se vería en el tórax a nivel de la línea media o paraesternal izquierda, en este sitio, y no donde normalmente se debe ver, que sería aquí. ¿Se entiende? ¿Qué traduce eso? Pues generalmente que está más crecido el ventrículo derecho que el izquierdo, que es el que es más potente, porque tiene que vencer presiones superiores. A veces también vemos latidos parecidos al choque de la punta, pero a nivel del segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, como aquí. Eso traduce dilatación del tronco de la arteria pulmonar o hipertensión pulmonar, ¿sí? Estoy hablando ya de anormalidades, no de lo normal, que es el choque de la punta donde ahorita se los he estado describiendo. También resulta que algunos pacientes sufren un infarto. Hagan de cuenta que este es un corazón que se infartó y que le queda una zona muerta en la pared ventricular anterior, ¿sí? Esa zona muerta o de necrosis, cuando el corazón se contrae y se debería normalmente contraer para expulsar el volumen hacia los vasos principales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esta porción que está muerta se dilata y se le hace un chipote a la pared ventricular. A eso se le llama, estoy exagerando en el esquema, a toda esta porción que se dilata cuando el corazón debiera contraerse en forma enérgica para bombear sangre, se llama aneurisma ventricular y puede ser secuela de un infarto que deja una zona extensa muerta en la pared anterior del corazón. Y aquí se puede percibir desde el punto de vista visual como un doble impulso sistólico, como si se contrayera el corazón seguidito dos veces, la parte de la masa ventricular normal y la parte que se dilata porque es una zona muerta e inactiva
desde el punto de vista función bomba y desde el punto de vista eléctrico. Y por último, puede haber aneurismas de la raíz de la aorta, que pueden ser visibles a nivel del hueco supraesternal, aquí. ¿Sí se comprendieron todas las anormalidades que describí hasta ahorita? Sí. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. si ustedes se fijan, respetando el pudor del paciente, sobre todo en el caso de la mujer, si yo le descubro el pecho a un paciente masculino y lo observo, puedo ver muchas cosas, ¿sí? Que a veces no se ven por situaciones como las que ya mencioné antes aquí, como obesidad, enfisema pulmonar, que hace que el corazón esté alejado de la pared anterior del tórax, debido a que es un tórax en tonel, y que el corazón se vuelve un corazón en gota y se vuelve central. Entonces está muy lejos de la pared anterior del tórax, pues no se va a ver el choque de la punta. La presencia de las mamas, en el caso de la mujer, o de algunos hombres por hipertrofia del tejido mamario o por masa adiposa en la zona de los pechos, ¿sí? Etcétera. Otros latidos que pueden ser evidentes. Sí. Una duda, en caso de que el paciente tuviera dextrocardia, ¿no sería lo mismo, pero pues en el lado derecho? Ah, claro, sí, sí. O sea, pero si te estoy describiendo que el choque de la punta en condiciones normales se busca en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y está ausente ahí, estás obligado a buscarlo en otro sitio, ¿no? Simplemente hasta pensar en esa posibilidad de la dextrocardia. No esperar a que le tomen una placa al paciente, porque todavía hay quien tiene dextrocardia y le toman una radiografía al paciente y uno piensa que está mal identificada la placa y la colocas como donde tú esperas ver al corazón, ¿no? Pero ahí pues te vas a dar cuenta de que hay dos tipos de alteraciones, o la simple dextrocardia, que es raro que la veas, o el situs inversus, en el que todos los órganos están colocados en forma en espejo, ¿no? En el lado contrario de donde normalmente debieran estar. Sí, pero tienes razón, ¿sí? Nomás que yo estaba escribiendo lo normal. Bueno. Otros latidos que pueden ser evidentes y localizados en el corazón a simple vista pueden ser el latido paraesternal izquierdo, que ya dijimos que era expresión de una sístole potente por hipertrofia del ventrículo derecho dilatado, en hipertensión pulmonar, en cardiopatías congénitas, en enfermedad pulmonar crónica, y que se relaciona con estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Y este latido es generado por la actividad pulsátil también. Otro latido diferente es el generado por la actividad pulsátil de la arteria pulmonar. A ver, aquí les voy a dejar una tareita, ¿sí? Quiero que me investiguen. Si yo a un paciente, nomás estamos en la pura inspección, veo cómo se impulsa en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, hay un impulso por hipertensión pulmonar, quiero que me digan en qué consiste el complejo de la pulmonar de Chávez. Así se los voy a escribir, ¿sí? ¿Por qué me interesa que lo investiguen? Pues porque es una descripción clínica cuando no existía el ecocardio ni las formas invasivas de medición de la presión pulmonar, ¿sí? Que hizo un médico cardiólogo mexicano muy reconocido que hasta el instituto que él dirigió, también fue rector de la UNAM, él lo describió clínicamente. A eso se le llama el complejo de la pulmonar de Chávez. Estoy hablando de Ignacio Chávez, ¿sí? Quiero que me investiguen en qué consiste, de qué se compone clínicamente, ¿sí? Ahí se quedó esa tarea, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con esto, latido generado por una actividad pulsátil de la arteria pulmonar debido a hipertensión pulmonar, que es diferente del latido sagital que les decía que se ubicaba en el borde paraesternal izquierdo, extiendo el esternón, el apéndice sifoides, aquí el hemidiafragma, aquí el otro hemidiafragma. Si el corazón está crecido, sobre todo el ventrículo derecho, se puede ver el latido más fuerte aquí, que donde normalmente se debería ver por el ventrículo izquierdo normal, más potente,
En la línea medio clavicular izquierda, quinto espacio intercostal. Entonces, este es un dato que puede traducir hipertensión pulmonar. Y aquí se queda esa tarea, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a inspección? Doctor, Sí, bueno, es que en la dilatación del tronco de la arteria pulmonar dijo que podía ser por hipertensión pulmonar y por algo más, ¿verdad? Bueno, es que sí, no recuerdo. estenosis pulmonar. Ah, ok. Ajá, Listo. sí, Gracias. sí. Estenosis pulmonar quiere decir de las válvulas sigmoideas de la pulmonar, ¿sí? Ahora, ya vi el choque de la punta, ahora lo puedo corroborar por palpación, pero todos los puntos donde se traducen latidos enérgicos del corazón o de los grandes vasos pueden ser palpables. Por ejemplo, lo primero es la palpación del choque de la punta. Ya lo vi, ¿dónde se ubica? Se los acabo de decir ahorita hasta el cansancio. Bueno, En el quinto Quinto espacio. espacio quinto, intercostal izquierdo. intercostal izquierdo, línea medio clavicular. A ver, ahora voy a palpar en ese sitio, a ver si es cierto que ahí está el choque de la punta y a ver si siento que se acerca el corazón en cada latido. ¿Qué pasa cuando un paciente está gordito, cuando un paciente tiene enfisema o cuando con todas las condiciones que les describí que hacían que el choque de la punta no fuera visible? ¿Qué pasa? Pues yo puedo hacer algunas maniobras especiales como colocar al paciente en un decúbito que se llama decúbito de Pachón. Esto no se les va a olvidar por el nombre, ¿verdad? Decúbito de Pachón, cuando la amplitud del choque de la punta está disminuida. ¿Para qué sirve esa maniobra? Pues para acercar el corazón hacia la pared anterior del tórax. Me regreso una diapositiva para que vean en qué consiste colocar al paciente en decúbito de Pachón. Ahí está. Si se fijan, el paciente lo voltea el explorador un poquitito hacia la izquierda. O sea, lo hace que se acueste a 30 grados la cabeza, pero lo inclina hacia la izquierda. ¿Para qué sirve eso? Para aproximar a toda la masa cardíaca a la pared anterior del tórax. ¿Sí? Ese es el decúbito de Pachón. Colocar al paciente inclinado de lado hacia la izquierda para acercar todo el corazón, particularmente el ventrículo izquierdo, a la pared anterior del tórax. ¿No se les olvida? Esa es una posición y una maniobra que esa es su utilidad, siempre lo pregunto. Así que anótenlo, ya tienen un punto. Cuando existe una amplitud aumentada del choque de la punta y en lugar de medir 2.5 centímetros cuadrados, resulta que el choque de la punta se siente más fuerte, más intenso y más amplio, ¿sí? Pues eso traduce hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué puede hacer que el ventrículo izquierdo crezca? Pues un montón de problemas, pero los más comunes, los más frecuentes y los que producen más hipertrofia pueden ser la hipertensión arterial crónica cuando ya se vuelve una enfermedad del corazón. Aquí quiero hacer un apunte. Hipertensión arterial no es una enfermedad cardíaca, es una enfermedad de toda la circulación general, de todos los vasos arteriales que están más contraídos de lo normal y que le ponen una resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo. Si yo dejo seguir una historia natural de un paciente con hipertensión, sí voy a provocar que el ventrículo izquierdo se dilate y se haga más fuerte primero y luego se dilate, porque el ventrículo izquierdo aquí está trabajando contra resistencia, ¿se entiende? Entonces, quiero que se queden con ese concepto. La hipertensión no es una enfermedad cardíaca, es una enfermedad vascular, que si no la corrijo, se va a ver traducida de todas formas a mediano o largo plazo en una enfermedad del ventrículo izquierdo o del corazón en total. La estenosis aórtica tampoco es una enfermedad propiamente del corazón, es una enfermedad valvular de la aorta. Pero resulta que si yo tengo el ventrículo izquierdo, así, crecidote,
¿sí? Tan crecido que hasta desplaza al ventrículo derecho. Debido, así, con mucha hipertrofia ventricular, a que la aorta está bloqueada, que nace desde el ventrículo izquierdo, está bloqueada parcialmente y no deja pasar un volumen sanguíneo fácilmente. El ventrículo, pues es como si tú haces pesas todos los días, ¿no? Y agarras una mancuerna o pesas y haces flexiones del antebrazo sobre el brazo, pues se va a hipertrofiar el bíceps. Aquí también, si el corazón tiene que hacer un esfuerzo para que una persona no resienta la falta de volumen sanguíneo por un obstáculo mecánico para la salida de la sangre hacia la circulación sistémica, se vuelve hipertrófico. Y si se vuelve hipertrófico, pues va a tener crecimiento de la célula en volumen, no crecimiento del número de las células. Esa es una consecuencia de un obstáculo mecánico en la salida de la sangre, lo cual se da lo mismo en la hipertensión que en la estenosis aórtica. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. hablar de otro término como el choque en cúpula de Barth, acuérdense de este nombrecito, eso habla de sobrecarga diastólica. ¿Qué es sobrecarga? Esto que les escribí ahorita, de que yo me topo con un obstáculo mecánico para el paso de la sangre hacia la circulación general, porque aquí está más cerrado de lo normal, y eso hace que la columna aérea, la columna sanguínea sea muy ligerita, ¿sí? Eso produce sobrecarga sistólica. O sea, yo le estoy metiendo trabajo al corazón para que logre vaciar su contenido hacia la aorta, ¿sí? ¿Y cómo se vacía el contenido del corazón hacia la aorta? En la sístole. Pero ¿qué ocurre si en lugar de eso yo tengo otra enfermedad diferente, valvular, que no es que por ejemplo, puede ser una insuficiencia valvular aórtica, ¿sí? Aquí ya voy a poner más equilibrados el tamaño de los ventrículos, por ejemplo, y resulta que yo tengo una salida de la aorta que sí permite fácilmente el paso del chorro de sangre hacia la circulación aórtica, pero que no se cierra. Entonces sale la sangre, pero luego se regresa, ¿sí? En la sístole sale, pero se regresa porque la válvula no cierra. Eso se llama, en lugar de estenosis, insuficiencia aórtica. Y aquí, ¿el defecto dónde está? ¿En la sístole o en la diástole? La diástole. No hay impedimento para que la sangre sea expulsada en la sístole. Hasta está abierta la válvula de más y sale la sangre fácilmente. Pero lo malo es que la válvula que no cierra permite que se regrese. Y entonces se encuentran dos corrientes. La sangre que viene de los pulmones con la sangre que se regresó de la aorta y encuentra el ventrículo parcialmente lleno. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo para darle cabida a la sangre que viene normalmente del pulmón más la que se regresa? Pues se tiene que dilatar. Y eso se llama disfunción diastólica o sobrecarga diastólica, que es lo contrario de acá. ¿Se comprendió? Sí. Sí, doctor. Eso es un fenómeno físico explicado de una manera demasiado simplista de mi parte, ¿sí? Pero son fenómenos de física. Entonces yo les digo a todos los muchachos cuando he tenido contacto con ellos en medicina, digo, si tú te viniste a medicina porque no te gustaba la física, las matemáticas, y qué sé yo, pues te equivocaste. La química, pues te equivocaste, porque aquí la química siempre está presente. La física no se diga, sobre todo en cardiología y en neumología. Y las matemáticas, pues cuando lleguen a pediatría se van a dar cuenta de que los numeritos son esenciales para manejar volúmenes de soluciones y dosis en los niños, que hay que ser muy cauteloso en el manejo de ello. Entonces, por eso tenemos una preparación progresiva en todas estas áreas, en la preparatoria, y la seguimos tocando ya en la profesional. Ya expliqué en qué consistía un aneurisma aórtico. Generalmente consiste en un fenómeno en el cual el corazón tiene una zona muerta o una zona de necrosis que hace que el paciente
cuando el corazón debiera contraerse efectivamente en una sístole para bombear sangre hacia la circulación sistémica, en la sístole acuérdense que todas las fibras cardíacas se ponen de acuerdo, bueno, es un decir, para juntarse o tendencia a juntarse en el centro y exprimir el volumen sanguíneo hacia las arterias, en el lado izquierdo hacia la aorta, en el lado derecho hacia la pulmonar. ¿Se entendió? Eso es lo normal. ¿Qué pasa si un corazón sufre un infarto? Ya se los expliqué antes, pero lo repito. Pues queda una zona dañada o muerta, dependiendo del sitio donde haya sido el infarto. Y esa zona dañada es una zona que cuando todo el músculo útil y normal se dirige hacia el centro, hipotéticamente para contraerse y expulsar el volumen sanguíneo, esta, como es una zona débil, hace lo contrario, se dilata. Y entonces pareciera que existieran dos latidos distintos, uno de contracción uniforme para expulsar el volumen sanguíneo hacia la circulación aórtica o hacia la circulación pulmonar, y otro impulso sistólico que infla la pared muerta del corazón y que produce un aneurisma ventricular. ¿Sí? Y se viera al momento de palpar la pared izquierda del hemitórax como si hubiera dos latidos a la vez. ¿Sí? Por último, algo que tiene que ver con el complejo de la pulmonar de Chávez. Normalmente las presiones que maneja la arteria pulmonar son mucho más bajas que las presiones que se manejan a nivel de la aorta. Y por lo tanto, la palpación de un impulso sistólico a nivel de la arteria pulmonar, pues casi nunca se da, excepto que haya un incremento de la presión pulmonar. Y eso tiene que ver también con el complejo de Chávez, que es lo que ustedes van a investigar. ¿Sí? Y entonces yo puedo palpar el impulso sistólico a nivel de la arteria pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y eso me dice que existe algún tipo de obstáculo para el flujo de sangre hacia la circulación pulmonar. Y eso se llama palpación, hace palpable el pulso de la arteria pulmonar. Y otras causas que pueden hacer palpable el pulso de la arteria pulmonar, pues pueden ser algunas enfermedades valvulares, por ejemplo, mitral, aórtica, tricuspidia, o defectos del tabique que permiten intercambio de sangre de cavidades de alta presión hacia una cavidad de baja presión. ¿Sí? Por ejemplo, en una comunicación interventricular o una comunicación interauricular. Entonces, si se fijan, mucho de la cardiología es clínica, pero explicada desde el punto de vista de la física. Bueno, ya nomás vamos a dejar por hoy la percusión del área precordial. Yo quiero ser aquí muy contundente al decir que la percusión cada vez se practica menos, a pesar de que debiera hacerse, porque hay muchos obstáculos mecánicos para la percusión. Estamos hablando del esternón, estamos hablando de las costillas, estamos hablando de los tejidos blandos superficiales, ¿sí? Obstáculos óseos a nivel de la pared anterior del tórax que no permiten que la percusión sea tan confiable. Antes, que no existían los ecocardios y esas otras formas no invasivas y no peligrosas de exploración del corazón que permite exploración dinámica, estructural y funcional, pues esto tenía mucha relevancia. Pero cuando vimos estos fenómenos como la presencia del esternón y las costillas, la cantidad de tejido adiposo, el aspecto físico del paciente, etcétera, pues son cosas que a veces hacen que la percusión no sea tan confiable. ¿Que se debe hacer? Pues sí se hace, pero siendo realistas, la disponibilidad de recursos paraclínicos cada vez de más fácil acceso ha desplazado la percusión con una complementación de la exploración clínica a través de radiografías o ecocardiogramas, ultrasonido del corazón. ¿Sí? Y pues por eso la percusión, pues sí se hace por
bueno, me choca la palabra, por rutina, pero pocas veces tiene el verdadero impacto clínico. Entonces, ahorita vimos en este pedacito de clase los principios de la exploración cardiovascular, inspección, palpación y percusión del área precordial. En mi época estudiante, en el hospital universitario, que en ese entonces estaba plagado de pacientes, sí nos hacían practicar la percusión y marcar el tamaño de la silueta cardíaca, percutiendo con el dedo plexímetro y el dedo percutor a nivel de los espacios intercostales para delimitar el tamaño de proyección del corazón en la pared anterior del tórax. Y era a veces muy incómodo para el paciente que le dejabas todo el tórax rayoneado con marcadores que no se quitan durante mucho tiempo. Ahorita, pues, siendo prácticos, la verdad es que cuando existen otras formas más confiables de determinación del tamaño de la silueta cardíaca, pues esto, la verdad, es como quedarse en el pasado, ¿no? Y no es útil. Pues aquí vamos a parar el día de hoy y ya vamos a dejar para el final lo que viene siendo la auscultación del corazón, que realmente es la parte más